Saludos amigas, amigos y bienvenidos a una edición más de A la Raíz, el podcast del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano, donde tenemos la oportunidad de analizar a fondo distintos temas que sabemos que le preocupa a la sociedad puertorriqueña y al mundo en general, con expertos en distintas áreas del saber. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con el doctor José Jaime Rivera, quien por más de 2 décadas, 22 años específicamente, fue presidente de la Universidad del Sagrado Corazón y anterior a eso pues también ocupó puestos muy importantes como administrador universitario, además de ser catedrático en educación y tuvo la oportunidad de dar clases en NYU y en otras universidades en Puerto Rico. Pues para nosotros es un privilegio contar con él en unos tiempos tan turbulentos para la educación superior, como el término que se utiliza en inglés, higher education o educación universitaria. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Yo en este programa he estado aquí contigo. Proyecto excelente de este podcast. Muchas gracias. Te felicito. Doctor, yo le quería preguntar primero me gustaría que habláramos un poco sobre su trayectoria. El estudiar educación y el ser profesor en el área de la educación, ¿siempre fue su vocación o usted tenía otras inquietudes o pensaba estudiar otra cosa en sus años de formación? Pues mira, yo empecé estudios en economía en la Universidad de Puerto Rico en 1963. Terminé mi bachillerato en esta disciplina en el 67. Tuve el privilegio de ser el primer puertorriqueño que recibió una beca de la Fundación Woodrow Wilson que me pagaba mi doctorado en economía. Fui admitido en la Universidad de Wisconsin en Madison. Tenía interés en el tema de desarrollo económico. Tuve mi primer año allá con ¿verdad? La historia dirá si fue buena suerte o no, pero fue el año en que por la lucha contra la guerra de Vietnam se terminó eliminando el servicio militar obligatorio, se pasó a una lotería. Y este servidor, que nunca en su vida se ha ganado nada, saqué un buen número para que me fuera para Vietnam. Yo realmente no tenía interés en participar en este proyecto, así es que en mis averiguaciones entendí, me informaron, ¿verdad?, que como único podía conseguir un diferimiento era en Puerto Rico, porque traté primero de que en la Facultad de Economía me dieran teaching assistant, me lo dieron enseguida. Yo fui al decano y le pedí que por favor escribiera la carta poniendo full-time teaching assistant, pensando que lo leyera iba a decir full-time teaching y ya, pues se acabó. Y seguía por allá. Pero no funcionó. Y tuve que regresar a Puerto Rico. En aquel momento la Universidad Católica había establecido un centro en Bayamón, que es hoy la UCB central de Bayamón. Y fui a la entrevista, me dieron la plaza docente, mandé a que mi roommate me enviara mis baúles con mis libros y mi ropa. Y de ahí, pues, el camino se siguió en este campo. Realmente pude continuar estudiando posteriormente. New York University había establecido en Puerto Rico un programa de administración universitaria, que era el que me interesó mucho, y pude también diseñarlo un poco con mucha flexibilidad para las áreas de estudio que me interesaban, porque la parte puramente pedagógica pues no es un fuerte mío y no lo estudié. Mi campo fue básicamente conducta organizacional y procesos administrativos, y ahí fue que fui desarrollando mi estudio graduado. Primero hice la primera parte de la maestría aquí en Puerto Rico porque me acababa de casar y estaba trabajando. Seguí en la Universidad Católica. El rector o director de aquel recinto me pidió que lo ayudara para conseguir la separación de Ponce. Y ahí fue mi primer encuentro con Middle States. Me enviaron en aquel momento estaba en Washington, me parece, o en New Jersey. Y fui allá, cogí adiestramiento y empecé a trabajar autoestudio para conseguir la separación de la Católica. Se consiguieron acuerdos para ese proceso, se consiguió la separación. La institución se convirtió en la Universidad Central de Bayamón y el padre Vicente me pidió que
creara lo que era la Facultad de Empresas y Ciencias Sociales. Así que ahí pasé a esa otra función. Vamos a decir que ahí comenzó su primera experiencia como la administración universitaria, Exacto. que es algo que de por sí a muy pocos miembros de la facultad le interesa. No sé si esa es su experiencia, pero por lo menos la experiencia que yo tengo es que mucha gente le rehuye. Porque tiene por las obligaciones que el puesto... Bueno, yo tengo en casa los ejemplos de eso porque mi esposa ejerció funciones académico-administrativas, pero siempre era renuente y buscando la manera de no tener que hacerlo. Yo realmente, si hubiera tenido las posibilidades de seguir en la cátedra, pues lo hubiera preferido, porque de verdad, dar clases, o sea, yo daba clases de economía y ciencias sociales y realmente me fascina el salón de clase. O sea, ahí es que yo disfruto. Y si algo marcó tanto mi vicepresidencia posterior como mi presidencia en Sagrado, es que pues yo creo en los estudiantes. Fui líder estudiantil en los 60 y reconocía la importancia del estudiante y la experiencia que vive el estudiante en procesos de transformación y en cuestionar y eso, pues me parecía que era importante si uno quiere crear líderes en un país. Así que trabajé en esa dirección. De ahí, cuando termino la maestría, sigo trabajando y decido ir a hacer el doctorado en New York University. Me ofrecen otra vez una beca excelente, me ofrecen vivienda en un edificio que era de la facultad y nos fuimos. Y el doctorado en estudios organizacionales y conducta administrativa. aplicado a la educación. Sí, en el contexto de la educación, pero como yo cogí muchas electivas, era más macro que meramente para el proceso educativo, porque realmente no hay grandes diferencias. O sea, cuando yo fui a estudiar economía, yo pensaba que en el tema de desarrollo económico y posiblemente la banca y la finanza eran las cosas que me atraían, porque lo veía como un motor de desarrollo económico. Pero de nuevo, la ruta que siguió la vida pues fue por otro camino y ya entonces pues voy a la Universidad de Nueva York. Ahí después que, ¿sabes? Yo acababa de nacer, nuestra hija nació cuando yo había empezado estudios, mi esposa se queda en Puerto Rico, los dos íbamos a hacer el doctorado, pero ella pues se queda terminando el semestre y para dar a luz en Puerto Rico. Y entonces cuando regresa conmigo a Nueva York y seguimos estudiando con una bebé de 30 días de nacida. Y ya pues ahí necesitaba fortalecer los ingresos. Así es que consigo en City University una plaza docente y cojo mis clases de noche. Soy profesor también de economía y ciencias sociales en City University y ahí estuve 2 años. Entonces regresamos a Puerto Rico buscando opciones, pues se me ofrece para ir a la Universidad de Puerto Rico en Calley. Llego en un momento de transición política. Y, ¿Para qué año más o menos fue? 1977. Acababa de entrar el primer gobierno de Carlos Romero. Sí, de Carlos Romero. Entonces, el que era rector me pide que por favor acepte la rectoría interina para que pudiera garantizar un proceso de consulta. Así que lo acepto y una vez eso termina, pues regreso a la cátedra. Dirigí a la Oficina de Planificación, Investigación y Desarrollo del recinto. Pero, de nuevo, hay cosas en el ambiente que no me motivan. Y tenía una oferta de irme a lo que fue American University por su presidente. Y entonces, pues, me voy a American University En Bayamón. en Bayamón. Y comienzo ahí la función de vicepresidente para asuntos académicos y estudiantiles. Allí estoy 14 años, hasta que en el 92 se me ofrece la presidencia de Sagrado y paso a la Universidad del Sagrado Corazón. Y dice que entonces usted tuvo la oportunidad de iniciarse en la administración universitaria en una etapa que podemos identificar a nivel local como el boom de la educación superior. Los demás estudiantes Porque habían después del baby boom todavía hasta los 70 que llega la BKPEL, la BOG. Sí, la BKPEL, la BOG y después la BKPEL. Pero es una etapa de crecimiento
un poco fue limitante, o sea, las estructuras que tenía el país no facilitaban que la explosión de momento, pero se hizo y se atendió y se dio un servicio importante en todas las instituciones del país. Fue un momento de mucha efervescencia y de muchas posibilidades. El florecimiento de universidades y otras instituciones educativas que sabemos también. Así que fue un momento en verdad interesante. Se pudieron hacer muchas cosas, se transformaron currículos, se crearon programas graduados en American, o sea, hicimos muchas cosas. De ahí cuando pasó a Sagrado, pues sí, American era una institución de puertas abiertas. Sagrado acababa de establecer una política de admisión selectiva que se remontaba a las raíces de lo que era el Colegio de las Madres. Eso era de aquella época cuando se habló de vamos a hacer el Harvard del Caribe. Sí, esa fue una frase que Beto usó. Él fue un valiente, realmente. Beto fue valiente porque... Hablando del licenciado Salcido Morales. Alberto Morales, perdona. No, que lo escuchas. Yo sé que usted... Es verdad, tuvo una visión de que se necesitaba en el sector privado también una institución más pequeña, más centrada en unos procesos académicos más amplios, más rigurosos, con más profundidad, que entonces necesitaban estudiantes que vinieran mejor preparados. Y se transforma la política de admisión de manera que el año antes habían entrado 2.100 y pico de estudiantes y el año primero que se establece la política entraron 700. Así que eso obviamente tuvo unas consecuencias económicas importantes que tuvimos que manejar, porque ya para el segundo año pues Beto pasa a la judicatura y entonces entro yo para manejar. Y esa política, usted regresó a lo que había antes, ¿no? Bueno, no, yo mantuve, si me atrajo Sagrado fue precisamente por lo que Beto había hecho. Okay. Pedro había sentado ya una infraestructura física excelente. Así que Pedro se derramó. Política, ¿no? Y entonces la nueva política que formula Beto es lo que me atrae a mí de que sí, pues era posible. O sea, teníamos que asegurarnos que fuera posible. Porque con yo tener una política de admisión más selectiva y anunciarla no quiere decir que afuera va a haber una fila. Eso toma un tiempo de que la gente lo digiera y lo experimenten cuando ven que personas, compañeros de ellos, no fueron admitidos y otros sí. Eso empieza a validar la política de admisión, que la mantuvimos firme y que da la margen a que entonces se puedan empezar a hacer proyectos académicos, revisión de currículos, establecer una serie de programas. Creamos uno de los que era mi bebé de idea. Era un proyecto que denominamos estudios multidisciplinarios, que en aquel momento no existía. Yo me interesaba siempre que yo me encontraba estudiantes. Yo dialogo mucho con los estudiantes. Y me encontraba estudiantes que me decían, bueno, es que yo estoy estudiando esto, pero en verdad también me gusta esto otro. Y de ahí pasamos entonces a decir, pero espérate. O sea, y que ese mismo modelo le permitió mantener programas de corte humanístico. Exacto, sí. Que en sí no son programas de masa. No, porque la universidad no era de volumen. O sea, había una infraestructura ya. Teníamos una facultad excelente. Y se enfatizó mucho el obtener grados terminales. Así que podíamos darle un reto a los estudiantes. Teníamos secciones pequeñas. Se estableció que ninguna clase podía tener más de 25 estudiantes. El promedio terminaba siendo 20, 21. Y había secciones con 8 y 10 estudiantes. O sea, no se cerraba una sección meramente porque no tuviera cupo, a menos que fuera que se había repetido muchas veces ya o había una sección pequeña cuando había otra más grande. Así que todos esos procesos, pero no estar en esa línea, lograron una transformación de la que siempre me sentí muy orgulloso. Y un proyecto muy particular que estuve compartiendo con ustedes en la actividad que organizó el presidente Ramírez el diálogo de infraestructura social. Exacto, de infraestructura sociomoral, que es el proyecto de aprendizaje mediante el servicio. O sea, ese proyecto lleva al estudiante primero a aprender a observar. En los cursos de educación general le dimos ese rol. En los cursos de introducción a las especialidades, aprender a buscar, a formular hipótesis, a pensar en la relación de variables según tu disciplina, para poder vincular eso a problemas reales de la sociedad. Y entonces en los cursos de tercer y cuarto año,
ya había unos seminarios donde el profesor de esa especialidad seleccionaba un curso que tenía aplicación externa, donde el estudiante aprendía a hacer algo. Por ejemplo, la profesora Doribel Morales en Ciencias de Cómputo puso a sus estudiantes a desarrollar programación para entidades sin fines de lucro. Nosotros traíamos organizaciones a través de un centro de vinculación. Se traían varias opciones de necesidad que tenían las organizaciones comunitarias. La profesora discutía esas opciones, escogía las que más alineadas estaban con su curso. Y entonces los estudiantes trabajaban en equipo como si fueran una microempresa para desarrollar ese programado. Y entonces en cuarto año también hacían investigación de esos temas sociales para proponer soluciones. O sea, se abrió la universidad al mundo, ¿no? Decíamos en la visión que el salón de clase era el mundo. O sea, que ese modelo usted lo pudo mantener durante esos 22 años Sí. de ciencia. Y por lo que entiendo, sigue, no sé si al mismo nivel, pero continúa y se están haciendo proyectos importantes con las comunidades y participan. O sea, ahí se hicieron Sonia Fritz con Tere Previ, desarrollaron documentales de múltiples temas. En los cursos de empresa se desarrollaron proyectos de mercadeo, de negocio, de fortalecer empresas pequeñas. O sea, en todas las disciplinas se hicieron iniciativas. Una que estuvo muy cerca de mi corazón fue el proyecto de la profesora Mayra Lorón, que en paz descanse, que fue llevar sus estudiantes en el curso de química de agua al caño. Nosotros empezamos a levantar en los 90 toda la información del nivel de contaminación que había en el caño. Y que da pasos de... Y eso se usó después por los grupos de la comunidad para propuestas y para proyectos. Sí, porque realmente hay un mapa antiguo de Sagrado donde el campus llegaba hasta el caño. O sea, parece que las monjas fueron vendiendo esos pedazos para poder sobrevivir de la institución. Así que yo relajaba con la facultad y decía que ese era el Mare Nostrum. Porque ese proyecto educativo se origina a finales del siglo XIX. Sagrado empieza en el siglo XIX en Miramar, en lo que es hoy el Conservatorio de Música. Ese edificio, Sí, que es un edificio fue de los últimos que se construyó España. el Imperio Español aquí en Puerto Rico. Sí. Y entonces de ahí, cuando el general Miles les expropia el terreno, ellas alquilan unas residencias en distintos sitios para llevar a los estudiantes y entonces consiguen que el conde de Santurce les venda o les ceda esa propiedad. Y ahí se mudan y en el 1903 empieza la operación en ese lugar, que se va ampliando hasta llegar a ser universidad. Doctor, y le pregunto, ¿usted qué pudo ver ese florecimiento de la educación superior en Puerto Rico en gran medida impulsado primero por toda la generación de los baby boomers? También por las ayudas que se le brindó para masificar la educación. Ya la educación, yo diría que a partir de la década de los 60 y poco a poco, dejó de ser una educación privilegiada, no en el sentido de para aquellos que, o sea, era privilegiada en el sentido de que era accesible para aquellos que podían darse el lujo, vamos a decir, de poder dedicarse a estudiar. Era un lujo que se podían dar muy pocos. Claro. Pero también florecieron instituciones que, aunque puedan incluso identificarse como universidad, pues uno puede poner eso en duda. ¿Qué es para usted, luego de tantos años de experiencia en la administración universitaria y en la docencia, cómo uno puede distinguir entre qué es una universidad y qué es una institución que, aunque lleve el nombre de universidad, pues más bien es para brindar una formación técnico-vocacional, con algún otro grado académico, pero no tal vez con la rigurosidad que uno espera de una institución que se llama universidad? Sí. Mira, primero que nada,
el mundo postsecundario tiene múltiples variantes, tiene organizaciones de distintos tipos en función de su misión y de su origen, ¿verdad? Las instituciones que han empezado con una raíz cristiana, católica o de otras religiones, la Inter es un ejemplo, la Pontificia, Sagrado, la Central, pues son instituciones que salieron de una orden religiosa o de una organización religiosa y por lo tanto en su misión traen ya un esquema de valores, de principios, etcétera, que las separan. Entonces están las instituciones privadas también que se fortalecen, se forman, que pueden empezar con distintos orígenes, pero evolucionan y realmente van insertando elementos de mayor y mayor rigor. Van teniendo políticas de admisión más selectivas, sino para todos los programas, para algunos. Que también tienen su componente de investigación. Y tienen algún componente de investigación y algún programa graduado. Y entonces están las instituciones que van desde los colegios regionales, los colegios de 2 años, los institutos, los proyectos y las instituciones que están más orientadas, como tú dices, a carreras vocacionales, técnicas. Para todo eso hay un espacio, todas juegan un papel importante y yo creo que es fundamental que una sociedad tenga esa diversidad. Claro. Pero dentro de ese esquema hay que entender que cada una de esas instituciones tiene una base parte de una base filosófica diferente, tiene una visión diferente de su papel en la sociedad y siempre que lo cumpla con integridad, pues merece el respeto de la comunidad. Y por eso es que las agencias acreditadoras, el principio básico de por ejemplo, el Middle State, que es con la que yo he trabajado por tantos años, es que es tu misión y tu visión lo que define tu estructura, tu política de admisión, tu estructura de gobernanza, tus finanzas, lo que tú haces en la comunidad si haces algo. O sea, todos esos factores parten de tu definición de misión y objetivo. ¿Y a qué público tú quieres dirigirte? Porque una política de admisión de puertas abiertas es tan digna como la que puede tener la institución más selectiva. Lo que pasa es que si tú tienes una institución selectiva, a ese estudiante tienes que darle unos retos y tienes que darle unas condiciones de aprendizaje distintas a las que le vas a dar a un estudiante que viene de una educación más deficiente, que viene de un ambiente socioeconómico bien limitante o marginado, pues porque no es justo, pero puede tener el mismo rigor. O sea, puede tener una función donde esa persona cuando se gradúe salga a jugar un papel importante en la sociedad. O sea, yo no tengo una visión elitista de la educación superior. Yo creo que tiene que haber un espacio para cada tipo de interés y de capacidad y de interés de los estudiantes. Y cuando digo capacidad, o sea, hablo de capacidades muy diversas, porque es como el principio este de múltiples inteligencias. Nosotros disfrutamos más de pensamiento abstracto, reflexivo, que profundiza, que lee, que analiza, que investiga. Pero otras personas igualmente brillantes pueden querer algo totalmente diferente. Así que lo importante es que haya el espacio para todos ellos. Y lo importante es que entonces esas oportunidades de acceso se sigan brindando, porque de lo contrario no hay movilidad social. O sea, la justicia social en un mundo cada vez más globalizado, desarrollado con tecnología avanzada en las ciencias y en las artes, necesita una persona que pueda entrar a ese mundo, entenderlo, para poder jugar un papel activo en esos procesos de vida y de contribución a la sociedad. Doctor, en los últimos años hemos visto, yo creo que a la par con movimientos populistas que han dominado el escenario político, diría yo que en el siglo XXI, por lo menos a partir de la segunda década del siglo XXI, hemos visto que han florecido oleadas de antiintelectualismo y en los últimos años, y más claro, durante esta segunda administración del presidente Trump, de unas políticas dirigidas en contra de la educación postsecundaria. Y quisiera saber, ¿verdad?, por su conocimiento,
si esto está ocurriendo por primera vez o hay unos antecedentes de política en contra de la educación a nivel superior y ataques directos contra los intelectuales, vamos. Sí. Mira, vamos a empezar porque la historia de la universidad, de Bolonia para acá, siglo XI, se ha siempre visto que la universidad está en crisis. O sea, yo no he visto ninguna publicación académica rigurosa que no esté definiendo en algún momento la crisis de la universidad. La crisis buscando sus fueros del papado, la crisis enfrentando las revoluciones, los imperios, las subidas de imperios, las caídas de los imperios. O sea, a lo largo desde el siglo XI hasta hoy, la universidad ha estado metida en medio de la turbulencia porque forma parte de la sociedad. Claro. Y en la sociedad, en toda sociedad, hay unos sectores de gran influencia que interesan dominar el discurso, que interesan adelantar unos objetivos que en un momento pueden ser buenísimos y en otros no tanto. Y esos grupos van a tratar de controlar, de guiar la dirección que la universidad lleve. En el siglo XX... La universidad, también en un principio fue creada por esa misma hélice. Sí. Para formar a sus hijos, para formar a los herederos, para incluso formar... En la primera parte para formar el clero, para formar los que van a ser obispos. O los administradores de los imperios. Sí, claro. Como mucha gente denuncia al Imperio Español, pero el Imperio Español se encargó durante los 400 años que estuvo gobernando las Américas de establecer distintas universidades que buscaban eso mismo también aquí. Sí, definitivo. O sea, pero esto ha sido siempre... Pero no fue evolución. Sí, pero mira, primero tú tienes que entender que la universidad responde a unos públicos internos que son los administradores, los estudiantes y los docentes, y responde a unos públicos externos que pueden ser públicos, o sea, gubernamentales o eclesiásticos, o pueden ser de una manera de grupos, sectores con intereses económicos. Eso produce continuamente una situación antagónica y de conflicto, porque es casi imposible pensar que un joven de 17 años va a tener la misma visión del mundo y los intereses con respecto a su formación que va a tener el docente, que va a tener el síndico, que va a tener el presidente o rector, que va a tener el empresario, el dueño de los negocios en la ciudad, el gobierno, si es estatal, la iglesia o el grupo que sea que la funda. O sea, por lo tanto, la universidad históricamente ha sido un hogar del conflicto y de la disidencia y del debate. En las mejores, pues se trata de dar ese debate y ese conflicto, se trata de manejar con transparencia, con apertura, con integridad, a veces con disciplina, porque tampoco, o sea, tiene que haber un orden. O sea, la universidad es una organización formal, creada para una misión. O sea, no es que se haga una votación, pues no, ahora, ¿por qué nosotros no estamos enseñando corte y costura y electrónica? Oye, porque esa no es la misión de esta universidad. Claro. Entonces, aunque el 90% de los estudiantes votaran a favor de corte y costura y electricidad, pues ni la junta de directores ni nadie va a aceptar eso. Y si la cierran la universidad, pues tú tienes que hacerle frente a esa realidad. Porque ahí obviamente no hubo el diálogo o no hubo la capacidad de hacer entender que esta institución hipotética es otra cosa. Pero eso requiere y pone los estresores. Ahorita tu pregunta me hacías de que por qué tantos académicos no quieren meterse en la administración. Oye, porque esto es un proceso diario de enfrentar retos, cuestionamientos, dificultades, conflictos. Porque cuando se gana un premio o te dan alguna distinción, no viene todo el mundo a notificarle al presidente, mira qué fantástico. Pero cuando hay una protesta porque en la cafetería subieron los precios 5 chavos por el café, pues tú enseguida tienes una demostración bloqueando la entrada. Así que hay supervisión que es sabio. Así que, mira, o sea,
algunos de nosotros pues nos gusta ese tipo de retos y de experiencia. Siempre creí mucho en el diálogo. O sea, hay una figura en la educación superior puertorriqueña que yo admiro y siempre quería llegarle por lo menos aquí al tobillo, que se llama Jaime Benítez. Y yo viví mis 4 años de la universidad haciéndole piquetes y marchas y sitios frente a la torre. O sea, y para organizar una asamblea tuve que aceptar que firmar una carta del decano donde yo me hacía responsable de lo que ocurriera allí, so pena de expulsión. Obviamente, si yo llegaba a decir eso en mi casa, me mataba, porque mi papá adoraba a Benítez y yo fastidiándole la vida. Así que, o sea, yo creo que pero sin embargo, a mí eso me formó, porque yo tenía que estar negociando con los grupos. Por favor, no hagamos esto, no se salgan de la fila, no se metan en los salones, para tratar de que no se dañara lo que se buscaba. Así que la universidad es una estructura súper compleja, pero es la zapata de un pueblo, es la zapata de una sociedad. Y hay que entender que no va a ser un pedazo de pan por esa estructura misma que tiene, de 3 sectores que la componen internamente, de los sectores externos que esperan todo, porque esperan que se haga todo como ellos quieren. Entonces, eso produce una tensión diaria en los administradores y en las autoridades universitarias. Y eso hay que poder disfrutarlo y saber manejarlo. Y si se maneja bien, por lo menos en mi experiencia, pues hay éxito. Cuando no se maneja bien, pues las cosas se salen de control. Y hay veces que se pueden salir de control por factores externos, que intervengan porque quieran desestabilizar la institución porque tiene otra gente fuera. Y con todas esas cosas hay que poder bregar. O sea, no. Y eso, o sea, hace que la universidad sea realmente para mí la organización clave del desarrollo económico, social, moral, político, etcétera. Y tiene que poder enfrentar esos retos con una verticalidad y pudiendo seguir adelante sin desviarse mucho. Oye, porque todos estos procesos necesitan que uno ceda un poco aquí o que el otro ceda un poco allá. Y esos procesos, pues a todo el mundo no le gustan, pero tienes que navegar por esas aguas. Por eso en la actividad que mencionamos ahorita, a la que me había invitado el señor presidente Ramírez, yo le decía qué alegría tengo de no ser presidente de una institución como Columbia, porque el reto que enfrentó aquella presidenta interina, yo no lo quisiera. O sea, porque tú tienes por un lado a un tipo hegemónico, autoritario, con una visión horrible de la sociedad y del mundo, que te quiere imponer unas reglas y te agarra el bolsillo. Escuchaba hace poco a Farid Zakaria, entrevistaba a un expresidente de la Universidad de Columbia que tuvo como 20 años cercano a eso, y él contaba que él le explicaba el por qué Donald Trump le había, a través del gobierno federal, obviamente, dado $400 millones, y él recordaba que cuando él era presidente, Donald Trump le había ofrecido unos terrenos en Nueva York que quedaban bastante distantes de la Universidad de Columbia por $400 millones. Y él le había dicho que no, porque se alejaba del campo. Y que él veía eso de cierta manera como una venganza. Donald Trump había hecho, durante su primer cuatrienio, él no había hecho un ataque tan directo como los que está recibiendo la educación postsecundaria durante el presente cuatrienio. Él sí había, como parte del populismo, es su manera de hacer la política, había abrazado el antiintelectualismo. Sí, sí. Llegó a hacer expresiones como de que él amaba a la gente poco educada. Sí, sí. Entonces yo creo que poco educada no era educada, sí, ignorante, ¿no? Sí, ignorante. Era un culto a la ignorancia, y era no denunciando la ignorancia, sino que bueno que se mantengan así. Claro, eso es el ideal de un totalitario. Durante entonces el cuatrienio siguiente de la administración de Joe Biden,
las universidades se vieron muy influenciadas, porque hay que decirlo también, por movimientos liberales. Sí, sí. Las políticas de diversidad, igualdad y equidad, los baños inclusivos, lenguaje inclusivo, cursos y programas incluso para estudiar a fondo estos temas, también la mujer, la comunidad LGBTQI, y también abrazar ideas o hacerse eco, porque eso históricamente había ocurrido, de denuncias sociales, ¿verdad? Como el Occupy Wall Street, entre otros. Y a la vez, la política estadounidense se fue radicalizando en ambos polos, tanto de izquierda como de derecha, pero en el caso de la derecha comenzó a ver y a denunciar claramente como enemigos de sus políticas a los universitarios. Y cuando hablo de los universitarios, hablo de los tres grupos que usted mencionaba que componen la universidad. Durante este cuatrienio pasado, que yo digo que comienza a recrudecerse estas políticas en contra de las universidades, surgen think tank como el del proyecto, el que redacta el proyecto 2025, que incluye un capítulo específico escrito por una académico, porque también hay aliados en la academia a favor de estos grupos, donde denuncia todas estas políticas, donde propone recortes a los fondos que reciben las universidades, donde también propone la eliminación de las acreditadoras, donde se identifican las universidades como centros de endoctrinamiento. Y otras denuncias más graves, diría yo, como por ejemplo las del entonces candidato, hoy vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que identifica a las universidades y los que la componen como sus enemigos, ¿no? Curiosamente, viniendo tanto Donald Trump como J.D. Vance y otros de los que sean líderes secundarios del movimiento MAGA, ¿no? Make America Great Again, de Donald Trump, graduados de Universidad Ivy League, porque el caso de Donald Trump es graduado de Penn. J.D. Vance estudió en Yale y me parece también que en Harvard. Por lo menos estas dos últimas flancos directos de estas políticas. Y a pesar de haberlo negado reiteradamente durante la campaña, tan pronto ganó nuevamente la presidencia, Donald Trump ha implementado hasta el momento al pie de la letra las políticas que proponía el proyecto 2025, que incluye también el desmantelamiento del Departamento de Educación. Hoy incluso salió una decisión del tribunal, de un tribunal, no del Tribunal Supremo, sino un tribunal de instancia, deteniendo ese desmantelamiento y reinstalando estos empleados. Habrá que ver el transcurso que esto tendrá. Así que, ¿cómo usted evalúa estos ataques que ha sufrido la educación postsecundaria y esa transformación? Vamos a pautar de los últimos 5 años. Aunque este no ha terminado, pero vamos a pautarlo. Aunque estos 5 meses de presidencia de Donald Trump parece ya un año. Pero analíceme esto, de esos 4 años de Biden y estos 5 meses que ya llevamos de administración de Donald Trump, y obviamente el rebote o las implicaciones que ha tenido aquí en Puerto Rico. Mira, para eso yo creo que es importante tener esa mirada que me preguntaste anteriormente, de si esto es algo único o si esto tiene otros orígenes. Por eso te decía que la universidad siempre ha estado en medio de la crisis y en estas luchas internas dentro de las sociedades. Pero en Estados Unidos esto sale a flote muy fuertemente
inmediatamente terminó la Segunda Guerra Mundial con el macartismo. O sea, el senador John MacArthur persecución que contra crea una persecución contra los comunistas. y lo que aparentara o No, que volviera por pareciera, o sea, porque sí, porque termina siendo siempre comunista aquel que cuestiona algo que el Estado quiere hacer claro. o defiende, independientemente de que lo sea o no lo sea. Yo tuve la oportunidad, una experiencia riquísima, de un profesor brillante que tuve en New York University, que había sido encarcelado, perdió su clase, perdió su cátedra en la universidad y fue vejado, estuvo en prisión muchos años y sufrió muchísimo de aquella experiencia, meramente porque no quiso delatar. A él ni siquiera lo acusaban a él, es que él no quiso delatar personas de su departamento y de sus estudiantes. Así que estos proyectos, ¿verdad?, de las estructuras autoritarias fueron una experiencia que en Estados Unidos duró muchos años y encarcelaron actores, profesores universitarios, empresarios, todo tipo de personas. Y llegaron profesores universitarios huyendo del macartismo. Exacto. Así que esa fue una etapa terrible que luego fue neutralizándose y pasó de la escena. Más tarde, en los 60, cuando la guerra de Vietnam, la lucha contra el apartheid y la lucha contra un montón de dictaduras, Somoza, Trujillo, o sea, todos los que había que Fidel apoyaba Y en Centroamérica. Estados Unidos, pues otra vez resurgen las protestas estudiantiles en los años 60, las marchas, las protestas en Puerto Rico contra la ROTC, por la reforma universitaria, con distintas causas. Se genera un activismo estudiantil en Francia, el famoso verano del 68. O sea, estos fenómenos se globalizan porque Que tuvieron su reto a nivel global. oye, o sea, tuvo un efecto porque también muchos de estos procesos, en este caso del activismo estudiantil y docente, produjo cambios importantes. O sea, muchas universidades se abrieron, las políticas de admisión de muchas instituciones cambiaron, se dieron cuenta que estaban cerrando puertas a sectores menos privilegiados con igual talento de los que entraban. Y comenzaron. Y eso produjo una transformación gradual de la misma universidad. Las políticas de acción afirmativa que Todo eso. hicieron integrar a la universidad a sus descendientes y otras minorías que en el pasado no tenían acceso a la universidad. Es que en la comisión de acreditadora de Middle States, a la que yo pertenecí como por 13 años, yo presidí una comisión de acreditación de una institución a la que se le pospuso la decisión de acreditación porque no tenían en su facultad suficientes profesores de otras razas y de otras etnias y de otros fondos más diversos, y eso hasta que no demostraron que habían contratado. Pues entonces siempre la excusa era que no había encontrado. Entonces se decía, bueno, pues déjame ver los anuncios. ¿Dónde tú pusiste los anuncios? Claro, y lo ¿Para qué lugares tú te acercaste para atraer esa población? Y claro, tú eras el network, o sea, en la cafetería de sus panas se ocultaban una hojita suelta diciendo estamos buscando algo. Así que eso produjo una gran transformación muy enriquecedora. O sea, no todas las protestas son vacías y en vano. Así que en el caso de esa segunda etapa, pues se dio el fenómeno. O sea, yo recuerdo poner el Liceo Combat Guerra en el periódico El Mundo. Yo recuerdo que una vez publicó una lista de un grupo de estudiantes que habíamos firmado una carta criticando que la policía había entrado al campus y había dado macanazos y todo lo demás. Y el señor periodista publicó los nombres, que éramos todos unos comunistas. Y en mi caso, por poco mueren, a mí me va a morir. ¿Qué es esto? ¿Cómo va a ser? Y o sea, es que todo el que sea de pensamiento distinto va a ser atacado por el epíteto contundente que se tenga en ese momento. Y en aquel momento los tildaban de comunistas y hoy los tildan de liberales radicales. Sí. Mira, hasta lunáticos. La estructura de señalamiento no ha cambiado, no ha variado. Varía el epíteto de moda, claro, en un momento dado. Pero esto es la historia de la universidad. Ahora, lo que ocurre ahora tiene también un trasfondo, porque revisando la literatura, tú sabes que el Gallup Poll hace estas encuestas famosas, muy reconocidas, muy respetadas. Y en el 2015, Gallup Poll hizo un estudio
sobre cuánto la gente, ciudadano americano, confiaba en las universidades. Y los resultados fueron interesantísimos. Mira, toda la población encuestada, 57% veían la universidad como favorable o muy favorable y solamente el 11% desfavorable o nada favorable. En el 2024, ese 57 bajó a 36, 32 la consideró como neutra y 32 la consideraron como no favorable. En la población republicana, donde había sido 57 en el 2015, era 56, más o menos similar. Y donde había sido 11 para toda la población, en el grupo republicano, había sido de 20%. Para el 24, cuando la población general veía con buenos ojos la universidad, le daba credibilidad a la universidad con 36%, los republicanos el 11% le daba credibilidad. Y no le daba ninguna credibilidad el 56% versus el 32% de la población general. Así que tú ves que ya había un sector ideológico de Estados Unidos que había perdido total confianza en las universidades, pero aún el resto de la sociedad no republicana habían perdido confianza en la universidad. Mi hipótesis de esto tiene que ver porque esos periodos, o sea, tú lo decías ahorita, de la segunda década de este siglo y la actual, o sea, desde el 2010 en adelante y 2020 precisamente, estos últimos 5 años, el fenómeno de movilidad social se ha estancado. La globalización, por enormes efectos positivos que tiene sobre el consumo y sobre una serie de beneficios adicionales, produjo un gran desplazamiento laboral, una transformación para la que no se preparó la sociedad americana para reemplazar y adiestrar. Se crearon WIAs y WICs y cosas de esas, pero eso terminó siendo una operación para generar ingresos los que lo operaban, de muy poco rigor. En algunos casos, estoy seguro que estoy diciendo algo que puedo ofender, porque estoy seguro que hubo programas muy buenos para subsidiar, pero el sector agrícola también. Pero la realidad es que se abandonó la clase trabajadora americana. Y los demócratas, que ha sido el bastión, ¿verdad? El agarre, la fortaleza de esos sectores, se vieron que desde Clinton con NAFTA y todos estos procesos se fue alejando de los intereses de la masa trabajadora y quedándose más en los intereses del sector económico, que es el que más se beneficia de esto porque exporta grandes volúmenes, importa productos que los vende a precio reducible, genera grandes ganancias, etc. Así que todo este proceso fue haciendo que la sociedad fuera perdiendo credibilidad en los políticos, porque prometían cosas que no se daban, en los fenómenos de la corrupción rampante allá y acá, viendo que no había consecuencias punitivas, excepto algunos parchitos aquí y allá. En las universidades, las aperturas no eran tal, los costos siguieron disparándose y aunque había una beca, la beca también se aguantó porque el ritmo que llevaba la beca era de un crecimiento significativo y se detuvo. ¿Ok? Cuando Newt Gingrich y otra vez los republicanos en la época que de Bill Clinton le frenan todos esos proyectos. Y ahí que comienza todo esto. Exacto. Así que hay un historial de eventos políticos, económicos en las iglesias. O sea, la gente marginada, pobre, atacada, tenía muy poco apoyo de los sectores religiosos de todas las religiones. Por eso es que tú tienes el amor que la sociedad en el mundo global cogió por Francisco. Porque Francisco las decía, las cantaba como las veía y tenía un valor y renunció humildad y tuvo un comportamiento. De eso, pues sí, o sea, eso también todavía tenía el papado, ¿no? Tenía un poco populista también, pero bueno, lo importante es que esa realidad te contrasta, ¿no? Entonces, si tú tienes una generación y un sector social que se siente cada vez más despegado
de la movilidad social, del sueño americano, de la clase media afluente, pues pierden la confianza en la política, pierden la confianza en las iglesias, pierden la confianza en las universidades, en la educación como un vehículo de movilidad social. Y poco a poco van cayendo en un cinismo, en un desentendimiento que te produce una victoria de Donald Trump, porque su campaña estuvo dirigida a todo ese resentimiento. Claro, ¿Cómo logró Hitler? toda la música que ellos querían. Claro, ¿cómo logró Hitler su predominio en Alemania? ¿Cómo logró Mussolini? Apelando al miedo, porque cuando tú tienes una sociedad que se va sintiendo cada vez más temerosa de lo que los rodea y se ven cada vez más relegada y menos atendida, y aparece alguien que te encuentre el culpable. Claro. Hoy Esa persona día son los inmigrantes, la izquierda redacto, claro, los liberales. todos los que sean señalables para que puedas tú decir, yo voy a eliminar todo eso y te voy a traer otra vez, a hacer América grande otra vez. Entonces, con ese discurso, make America affordable again, make America this, make America healthy. Y entonces pone una persona que él mismo llega a decir en una vista pública, no hagan lo que yo diga. O sea, Sí, entonces, Robert Robert Kennedy, o sea, que está revolcándose en la tierra. Así que la realidad es que esto que estamos viviendo es producto de una desatención que se hizo y de una oscilación del péndulo del poder hacia los sectores económicos, que tiene un papel importantísimo. O sea, no se puede ¿Usted cree que la universidad durante ese periodo también, o eso siempre fue así? Vamos a decir, se radicalizó o se amplió, se rechazó el conservadurismo o el centro, o sea, o favoreció estos sectores liberales, le dio cancha. Es que Y que eso fue también un catalítico, un factor para lo que está ocurriendo ahora. ¿Usted cree que eso era natural en el ambiente universitario? Mira, yo te diría, para empezar, que sí. O sea, yo no puedo imaginar una universidad donde todo el mundo piense igual, porque es que la ciencia, los saberes no se cultivan, se desarrollan si todo el mundo piensa de la misma forma. Si tu marco teórico es el mismo que el mío y no cuestionamos nuestros supuestos teóricos, pues nos quedamos donde estamos. Claro. Así que yo entiendo que la mejor universidad es aquella que busca esa diversidad de ideologías, de marcos conceptuales, pero ¿No cree que todo el péndulo se movió demasiado a la izquierda? eso realmente yo no tendría, es que yo creo que para hacer una afirmación como esa, habría que hacer una investigación bien profunda. Porque algo de lo que ellos denuncian. Porque eso, sí, pero es que eso es muy fácil, o sea, eso forma parte de una historia que se construye y se distribuye para consumo general, de manera que alimente tus acciones posteriores para atacar esa institución, en este caso, la academia. Como parte de un dedicarlo los enemigos. Exacto. Así que, que haya instituciones donde a algunos profesores se les fue la mano y quizás, pero es que yo tendría para afirmar eso, que tener estudiantes que me digan, como yo opiné diferente, me dieron mala nota. Ese para mí sería el único indicador. O sea, si yo soy pro marxismo y en una clase de teoría económica yo argumento a favor del libre mercado o de la economía mixta, pues los hago con buenas bases, ¿verdad?, metodológicas y referencias, y ese profesor me da una mala nota y no me puede cuestionar mis supuestos en el trabajo, yo te diría, ahí hay prejuicios, ahí hay una postura que no es correcta en un mundo universitario. Al igual que si fuera del otro lado. Así que yo me siento muy, muy escéptico en términos de validar esas acusaciones, porque son acusaciones importantes. O sea, la universidad no está hecha para discriminar y para indoctrinar. Está para desarrollar talento, El pensamiento y enseñar pensamiento crítico y enseñar a cuestionar. Lo que pasa es que cuando tú te lees los clásicos, o sea, como tú te lees la Ilíada y encuentras toda esta violencia y estos valores y estos
sentimientos y estas visiones de dominio y todo lo demás, pues no es la idea, o sea, estas personas que están diciendo eso, es que tú estás enfrentándote a una discusión de sentimientos y valores y actitudes humanas que están en esas guerras y están en la guerra de Ucrania. Entonces, el abrirle la puerta a las mentes universitarias, a los jóvenes, por eso yo soy un fanático de los clásicos, ¿verdad? Y fíjate que un Hutchins, un Ortega y Gasset, el Puerto Rico Benítez, Quintero, el Clark Kerr con el Multiversity en los 60, que trata de entender, mira, esto es mucho más complejo, o sea, tenemos que empezar a mirar estos nichos. Te cuestiona muchas cosas de lo que se creía en ese momento, pero la universidad es para abrir tu mente, es para liberar, que es lo que decía Hutchins, para make minds free, ¿verdad? Entonces, cuando tu mente se hace libre, tú empiezas a mirar que esto que se demonizó hasta tu cuarto año de high school, pues a lo mejor tiene algunos elementos que tienen un mérito que merecen mirarse. Y esto que se alabó y se endiosó, pues a lo mejor, mira, funciona bien esta estructura, pero aquí no funciona. Entonces, eso cuestiona lo establecido y te va a crear un reto. ¿Y usted cree que ya para ir recapitulando, esta política de Donald Trump, la administración Trump, contra la educación postsecundaria, van a llevarla a que nuevamente sea un privilegio de unos pocos, de la élite, y que se le niegue, o directa o indirecta, o creando unas condiciones para que entonces otros sectores de la sociedad acudan a la universidad? Fíjate, yo no creo. Primero vamos a empezar otra vez a aquel concepto que al principio hablamos. El ataque de Trump no está dirigido a las for-profit, no está dirigido a los community colleges, no está dirigido a los state colleges que preparan profesionales en comercio, en esto, en lo otro. O sea, el ataque de Trump está dirigido a las universidades principales más selectivas, A élite. que tienen los proyectos de investigación más importantes que han sido clave en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la medicina, la salud, la cultura, las artes. Ese es el foco de atención de la política de Trump. Eso es lo que él quiere silenciar. Porque ahí, el resto se han allanado. bueno, es que el resto de las instituciones secundarias, no esas otras que usted se sabe, sino el resto de las universidades que no están, que ese círculo se han allanado a la política. Bueno, ahí es que viene la reflexión que te mencionaba ahorita de la Universidad de Columbia. O sea, hay un grupo de universidades pequeñas, que son las Ivy League, que tienen los endowments, los fondos totales de una magnitud tal que con sus réditos anuales pueden subvencionar muchas cosas de su operación, y aunque van a tener que sacrificar cosas, actividades, proyectos, investigaciones, nuevas plazas, mejores condiciones laborales para la facultad, traer unas estrellas del mundo para que enriquezcan la diversidad en los claustros y traigan modelos teóricos nuevos. O sea, eso se va a impactar. Pero yo no creo que estas universidades se vayan a ver silenciadas. Debajo de esa sí va a haber un silencio, porque si tú no tienes los medios para sostenerla, si tú toda la investigación que haces es porque te la financia NIH o el National Endowment for the Arts o el National Endowment for the Humanities o FIPSE o Título 5 o Título 3 o estos títulos que están hechos precisamente para sectores étnicos. O sea, el Título 5 es para los Hispanic Serving Institutions y el otro es para los HBCUs, que son los Historically Black Colleges. Entonces, ¿qué va a pasar con estas cosas que están marcadas por etnia o por raza o por cultura? Eso está por verse. Todavía no las han tocado, ¿verdad? Pero la realidad es que yo creo que si lo único que le hacen a la beca Pell es que en vez de 12 créditos lo exijan a 15, creo que eso no se va a notar grandemente. Ahora, las instituciones donde se produce el conocimiento mayor, que son las que pueden retar estos modelos
teóricos y estos fake news y todas estas supuestos de que las tarifas las paga el país que importa, o sea, que exporta el producto, o sea, una cantidad de necedades absurdas que no se detiene, o sea, es como una fuente ilimitada de necedades que no tienen ningún fundamento económico, no tienen ningún fundamento sociológico ni teórico de ningún tipo, y las dicen con la mayor tranquilidad del mundo, de naturalidad. Así que, y entonces, claro, la gente, el público americano tiene un problema, y es que la empresa de comunicación más grande de Estados Unidos es Fox. ¿Ok? Es la que ve prácticamente 2/3 partes de los Estados Unidos. CNN, NBC, CBS, eso lo ven en Nueva York, California, New England. en New England y algunos estados, ¿verdad? Y son Los estas progres. que atraen. Mira, yo recuerdo una lectura que hace mucho tiempo hice, que decía que el impacto de las universidades no era necesariamente que transformaban las creencias del estudiante, sino que las reforzaba. O sea, tú ibas moviéndote hacia aquellas disciplinas que reforzaban lo que tú creías, ¿verdad? No sé si eso es correcto o no, pero en este caso lo que ocurre es que a algunos de nosotros se nos hace muy difícil ver Fox, porque es que en verdad te enfermas. Ajá. Y algunos de nosotros, pues como único se pueden ir a acostar después de haber oído las noticias, es estar un rato oyendo a Stephen Colbert. Porque de lo contrario, o sea, tienes pesadillas por la noche. Así que en ese sentido, yo creo que esto va a durar un tiempo. Y ahí es que las universidades tienen que ver cómo pueden enfrentar este reto haciendo el menos ruido posible. Porque mira, o sea, y en eso, pues, como líder estudiantil lo creí siempre y lo sigo creyendo ahora. O sea, yo creo que tiene que haber activismo, pero es un activismo que alce la voz, no que grite. Porque si tú gritas y pataleas y tiras piedras, refuerzas el estereotipo que han creado sobre ti. Claro. Y lo validas. Y aquí tienes en primera plana, mira, ves que lo que yo te dije es verdad. Quieren destruir, quieren... Entonces, si el liderato docente y estudiantil es táctico, hay muchas cosas que se pueden hacer. Primero, para que la universidad recupere su credibilidad. Segundo, para que podamos dialogar a ver cómo vamos a vivir con nuestros medios. Porque hay una realidad. Y hay el peligro más grande que yo creo que estamos enfrentando, que todavía no se lo he oído mencionar, más allá de subir los impuestos a los fondos totales de una manera brutal. O sea, hay una propuesta de ley ahora mismo donde le puede costar a un endowment como el de Harvard más de 600 millones anuales en el impuesto al endowment. O sea, que es más de lo que le cortaron ahora de fondos federales. Así que tú tienes una realidad que puede ser peor, porque si declaran que estas instituciones, porque no siguen la política pública del gobierno, no son non-profits y le quitan el 501, entonces lo que tú donas no lo vas a poder deducir. Claro. Y entonces la entrada a estos endowments se congela. O sea, puede haber mucho daño. Va a depender realmente de cómo se maneje este proceso, qué pase dentro de 1 año y 5 meses, porque las elecciones de midterm van a jugar un papel fundamental aquí, que si eso no se logra alterar el estatus actual, entonces pues yo no sé realmente qué depara el futuro. Pero mientras eso llega, yo creo que los universitarios tienen una función importante que desempeñar. Tienen que hacer una reflexión porque va a haber decisiones que las administraciones van a tener que tomar que no van a ser simpáticas. Se van a cerrar centros, se van a reducir programas, se van a congelar plazas, se van a acelerar los retiros. Pues mira, yo creo que ahí hay que poner los libros en la mesa y decir, ven acá, esto es lo que yo tengo. Tú puedes decir lo que tú quieras de las fuerzas exógenas, pero esto es lo que yo tengo que enfrentar y tengo que tomar unas decisiones. Y tenemos que tratar de salvar lo más posible sin desviar la misión y los valores para poder seguir hacia adelante
y por lo menos en medio de este tsunami, poder llevar el barco A Puerto a un Seguro. puerto menos turbulento, porque Puerto Seguro la universidad nunca ha tenido, pero sí a una menor turbulencia para poder entonces internamente seguir manejando estos reclamos contradictorios de los docentes y los estudiantes y la administración y la sociedad afuera y el gobierno y todos los demás que se creen dueños de las instituciones universitarias. Hacer un reto enorme, pero la capacidad existe. Yo creo que las universidades tenemos la infraestructura, el saber de los estudiantes y de la facultad y del personal administrativo, y hay sectores de la sociedad que entienden esto. Ahora, hay que buscar la manera de demitificar las acusaciones y documentar que es el contrario. Pero no es así. Y en las universidades tenemos un gran problema estadístico. Y es que nuestras tasas de retención y graduación no son muy buenas. Y la sociedad esperaría mucho más. Y espera mucho más. Y lleva esperando mucho más hace muchas décadas. Por eso las agencias acreditadoras empezaron con medición de resultados. Y outcomes assessment y métricas y todo esto demás para tratar de lograr ese proceso. Pero de nuevo, yo creo que tenemos delante un horizonte fascinante de muchos retos. Doctor José Jaime Rivera, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, dándonos su experiencia como académico, como administrador universitario y como intelectual público que pueda analizar todos estos temas, tanto por su conocimiento como por la experiencia de años en el mundo universitario, y que nos puede dar, luego del diagnóstico, un rayo de esperanza. Sí, sí. Y dejarle saber a la gente que la universidad, que tiene más, casi ya podríamos decir, va dirigido ya a 1000 años, algunos dicen que mucho más, ha pasado por tiempos turbulentos y ha seguido adelante. Mira, la Universidad Alemana sobrevivió a Hitler, la Universidad Española sobrevivió a Franco, la Universidad Americana sobrevivió a Edgar Hoover y a McCarthy. Y, o sea, Sí. yo creo que es cuestión de si tú mantienes tus miras claras y te dedicas a centrarte en tu misión, hay más probabilidad de que puedas salir a otro lado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un placer y mucho éxito. Mis amigos, será hasta una próxima ocasión. Tuvimos con nosotros al doctor José Jaime Rivera, ex presidente de la Universidad del Sagrado Corazón, académico, administrador universitario y filósofo, que estuvo discutiendo y analizando con nosotros la situación, el estado en que se encuentra la educación postsecundaria, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Hasta la próxima.